Listo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta última jornada de la Semana Académica y Cultural Conmemorativa dedicada a la comunidad Ashkenazí de México. Es un placer y un honor comenzar esta jornada con una investigadora muy notable en el ámbito de la estética que se generó a partir del Holocausto. Se trata de la profesora Magdalena Resnick. Ella viene de Buenos Aires, Argentina. De hecho está llegando a residir a México, por lo cual le damos una bienvenida muy calurosa. Le deseamos mucho éxito en todos sus proyectos. Y pues ella nos va a impartir una conferencia realmente muy especial. La doctora Magdalena Resnick es doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, España, licenciada en Letras Modernas por la Universidad de Buenos Aires, profesora en Letras Modernas por la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesora en la Universidad Hebraica de México impartiendo el seminario La Shoah entre la historia y la memoria, el gueto de Therezin, así como el seminario El arte, resistencia y antídoto contra el mal. Otro seminario también titulado Escritura Académica y finalmente un cuarto seminario titulado Nuevas perspectivas sobre la Shoah, diseccionando el mal. Es profesora e investigadora desde 1988 hasta 1994 en la Universidad de Buenos Aires en el área de neurolingüística y psicolingüística. Asimismo ha sido docente en la Cátedra de Neurolingüística en la Universidad de Buenos Aires. Como escritora y editora ha producido numerosas obras, por mencionar algunas, de Las putas confesiones, del año 2001, reedición 2017, Buenos Aires, publicada en Buenos Aires, también Día y Niebla, que es una obra que tenemos aquí, que es preciosa, realmente desde la portada es una obra de arte, y ya nos hablará la profesora Magdalena en qué consiste esta obra, la cual refiere pues también mucho de lo que hablará en su conferencia. Se titula Día y Niebla, Therezin, encrucijada de poetas. Este es del año 2012. Entre otros libros también ha publicado De los nombres que nombran y Del silencio que también nombra, del año 2013. En primera persona, Testimonios desde la utopía, Los momentos soñados en la vida de Elena, de 2013, El Enciso, revisitada, Clarice Lispector o La lectura que es leída, del año 98, Fragmentos, Astillas, una lectura de algunos conceptos del pensamiento político a partir de Woyzeck, bajo la protección de Walter Benjamin, de 2006, La caravana del cero y Un día el vacío arrastró el infinito, de 2006. Otro texto es El enigma del tiempo en la lengua, de 2009, Las transmisiones testimoniales, cuando los testigos hablan, de 2011, Memoria y ética, el problema de la identidad, 2018, entre muchas otras obras también de plástica. Así que nos quedamos cortos con esta presentación realmente, porque es muy amplio el trabajo de la profesora Magdalena Resnick, que ella como artista se llama Mado, M-A-D-O. Y bueno, de verdad le agradezco muchísimo su participación hoy. Vamos a iniciar esta última jornada dedicada al arte inspirado en la comunidad Ashkenazí,
con esta magistral conferencia. Así que sin más los dejo con la profesora Magdalena. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias primero por la invitación. Me siento realmente muy honrada de formar parte de esta semana. Para mí es un lujo, un honor, y aprovecho también para felicitarte por tu labor impresionante. Me quedé muy impactada por la organización, por lo que buscaste, seleccionaste, y por eso me siento honrada. Y también de compartir con tanta gente tan valiosa que tuve el placer de escuchar durante esta semana, así que realmente para mí es un honor, de verdad. Bueno, mi conferencia es un poco el resumen del trabajo del libro que comentó José antes, Día y Niebla, Teresín, Encrucijada de Poetas. Es una investigación que hice junto con varios colegas, amigos, todos, pero participaron del libro por ser colegas, no por ser amigos. Y es una investigación no solo sobre lo que sucedió en Teresín, sino también sobre la historia, la historiografía, en realidad, que es un tema muy importante para abordar la cuestión de la Shoah, del Holocausto, para analizarlo. Y en mi caso particular, además de dedicarme a la historia del gueto de Teresín, tuve también el privilegio de poder entrevistar y de poder realmente crear un lazo de amistad con varios supervivientes. Y siempre digo que si estamos todavía hablando del tema, y es necesario hacerlo, sin lugar a dudas, no solo para no olvidar, también por respeto a los sobrevivientes, y también para tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Y lo que quería decir, justamente, empiezo mi conferencia dedicándoselo a Elena Muncová-Sincová, a su memoria, a su recuerdo. Fue una sobreviviente del gueto de Teresín, entró al gueto cuando tenía 13 años y me dijo esta frase en Praga, en el primer encuentro segundo que tuvimos: no somos víctimas, fuimos víctimas, pero queremos que nos recuerden, sobre todo los jóvenes, para que esto no se vuelva a repetir. Y como sabemos, lamentablemente es una utopía que los genocidios no se vuelvan a repetir. Se volvieron a repetir, lamentablemente, y se siguen repitiendo, con otras formas, de otras maneras, pero es así. Por otro lado, bueno, esta es una foto de Elena, que fue una de las jóvenes poetas del gueto de Teresín, y acá la recuerdo además con un poema: quisiera ir a solas, a donde la gente sea mejor, hacia un lugar desconocido, allí donde nadie mate. Esto fue escrito en Teresín. ¿Acaso muchos de nosotros, puede ser que miles, alcanzaremos esta meta antes de que sea tarde? Elena, lo que quiero decir es que Elena tenía un gran sentido del humor, no se victimizaba, y esto es algo que quiero recalcar porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, de lo que voy a hablar hoy. Por otro lado, también dedicarle esta conferencia a Martín, Tomás y Doris Rubicek en Buenos Aires. Ellos llegaron a la Argentina, gracias José, llegaron a la Argentina en 1948, vivían en una localidad en la República de Checoslovaquia que se llama Hodzen, donde también tuve el placer de, cuando estaba haciendo la investigación, de estar. Fueron trasladados a un pequeño gueto en el norte, que se llama, un lugar que se llama Holitze, y estando allí fueron llevados a Teresín Martín, el que ven en la pantalla en el ángulo izquierdo, y su padre, a Teresín. Tomás y Dori, que era muy pequeña, quedaron en el gueto de Holitze con su mamá. En este momento me encuentro empezando una investigación sobre una escuela clandestina que hubo en el gueto de Holitze,
porque forma parte también de la resistencia, de lo que voy a hablar hoy. Un segundo. Mira que no puedo pasar el... Ah, perdón. No, algo estoy haciendo mal. Ahí está. Bueno, como voy a hablar muy rápidamente de cómo se creó el gueto de Terezín. Mucha gente a veces habla de campo y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que primero fue creado como un gueto, como un lugar de traslado, ¿no es cierto? Una vez que estaba ya decidida la solución final del exterminio de judíos. Y acá hay que ser muy claro, porque mucha gente dice que, bueno, esto se decidió en la conferencia de Wannsee. No, en la conferencia de Wannsee, Heydrich, que era, digamos, el encargado del protectorado de Bohemia y Moravia, del Reich, ya estaba decidido, era una decisión que venía, digamos, de las altas esferas. Y en la conferencia de Wannsee, en realidad, se transmitió la noticia y se organizó operacionalmente, materialmente, cómo iba a ser llevado a cabo. Entonces, el gueto de Terezín se crea al final del año 1941. Saben que Terezín era una fortaleza de la época de María Teresa, perdón, y lo que se hace es expulsar a los habitantes civiles, que ahí había dejado de ser una fortaleza militar hace ya bastante tiempo, y se crea, digamos, el ámbito que era muy útil, que fuera una fortaleza en forma de estrella para tener a los prisioneros encerrados. Dejó de ser, o sea, siguió siendo un gueto, pero también fue un campo, porque hubo gente que nunca salió del gueto. En realidad, pensado como gueto, fue pensado para ser un lugar de tránsito hacia el este, hacia los campos de exterminio y a los campos de trabajo. Pero hubo gente que permaneció todo el tiempo en Terezín, como el caso de, por ejemplo, de Elena, y otra gente, obviamente, miles de personas que permanecieron en el gueto de Terezín. Pero también fue un lugar de paso de decenas de miles de personas hacia el este. Acá lo que vemos es la oficina de reclutamiento, entre comillas, ¿no es cierto?, donde la gente era avisada de su traslado. Y este es Hans Bohm, que fue asesinado él era encargado del Departamento de Migración de la Comunidad Religiosa de Praga y fue asesinado en Mauthausen en 1941 por estar acusado de ser un cómplice de algún tipo de atentado. Esto lo que vemos acá es la decisión, digamos, escrita entre otros por Heydrich, de la creación del gueto, de la forma en que iba a funcionar, cómo se iba a trasladar a la gente. Y sí, el gueto de Terezín tuvo algunas características particulares porque la mayoría de las personas que estuvieron ahí o que transitaron por ahí venían en general no de los shtetl de Europa Oriental, sino de Alemania, de Austria y de la República Checa, obviamente. Entonces tenían un nivel cultural particular, eso fue una gran característica muy peculiar del gueto de Terezín. Acá lo que vemos son las primeras llegadas en pleno invierno, o sea, los primeros comandos de la formación del gueto empezaron a trabajar a fines de 1941 y ya en 1942, durante el invierno, crudo invierno de la República Checa, empezó a llegar la gente. La característica, como verán, se permitía que cada uno llevara hasta 50 kilos de equipaje. La mayoría de esta gente, que en general eran o intelectuales, o artistas, o gente de un nivel, digamos, socioeconómico, cultural y educativo medio alto, diría yo. Entonces la mayoría llevaba uno o más libros. Y así fue que se creó en el gueto de Terezín una enorme biblioteca con toda clase de libros de distinto tenor y de distintos géneros. Entonces, y me sonrío porque a veces la gente quería leer literatura y lo que estaba disponible eran libros de derecho, de medicina, de ingeniería, lo que cada uno había llevado.
En el caso de Elena, y era, digamos, casi una obligación ética, digamos, los libros que uno había llevado, cederlos a la biblioteca para que todos lo pudieran compartir. En el caso de Elena, lo que me contó es que ella llevó un pequeño libro de un autor checo romántico, Maja. El libro se llama Mayo, y lo tuvo todo el tiempo con ella, como un objeto fetiche en todo caso. Y cuando me lo contó, ya me han pasado obviamente muchísimos años, me lo contaba con una mezcla de picardía y de vergüenza, ¿no? Como yo me quedé con ese libro, pero era el libro que la había acompañado durante su infancia. Y además otra cosa importante, como la República en ese momento de Checoslovaquia se había formado en 1918, después del fin de la Primera Guerra, hasta antes de la Primera Guerra formaba parte del Imperio Austrohúngaro, entonces la lengua dominante y la lengua culta era el alemán, no el checo, que era considerado un dialecto, aunque obviamente sabemos que esto no existe, era una lengua y es una lengua. Entonces lo que Elena me decía es que ese libro escrito en checo, a mitad del siglo XIX, para ella era como sentirse en casa en un sentido. Y el otro comentario era que era muy agradable, entre comillas, estar en el gueto de Teresí porque la mayoría de la gente hablaba en checo, no en alemán. Bueno, es una estación cerca de lo que quiero mostrar acá, porque va a ser pertinente para lo que vamos a hablar después sobre el grupo de la FER de los pintores de Teresín. Estos son los sótanos del edificio donde estaba la Gestapo, donde estaban los SS y donde era un lugar de tortura en Teresín, y donde fueron interrogados y torturados los pintores. Son fotos que yo tomé como para que tengan una idea, las personas que no estuvieron, cómo es la composición física del gueto de Teresín. O sea, está totalmente amurallado y tiene varias entradas. Esta es una calle típica de Teresín, ahora por supuesto, y lo que me llamó la atención cuando estuve, era verano, no en invierno obviamente, era el silencio que había y la soledad que había. Eso fue algo que me conmocionó mucho. El gueto de Teresín, como otros guetos, estuvo organizado con un grupo digamos, de personalidades judías relevantes. Tuvo 3 personalidades, tal vez el que ustedes más conozcan es el que está a la derecha, Benjamin Murmelstein, porque es el protagonista de la película El último de los injustos. Él fue el último director del Consejo Judío, y lo que quiero decir, no voy a hablar específicamente de cada uno, pero lo que quiero decir es que en realidad esta visión que quedó impregnada por el juicio que hizo Hannah Arendt, en realidad no era una situación fácil estar en ese lugar. Era un lugar, como otros similares en otros guetos, con decisiones muy difíciles de tomar. Y la decisión más difícil de tomar era a quién se salvaba. Y no siempre podían elegir a quién se salvaba. Por ejemplo, en el caso de Jacob Edelstein, a los que trataba de salvar eran los niños, de subir al transporte. A eso me refiero, de la muerte segura. En cuanto al arte de Teresín, toda la variedad y el repertorio que hubo, simplemente acá empiezo con una imagen de Jan Thomas Spitz, una multitud esperando la comida. Y lo elegí a propósito, y aquí un detalle, porque ahora vamos a ver que se habla de un hambre de comida, pero también el gran hambre de cultura que hubo en Teresín. Y esa fue la resistencia a la que me refiero en el título, a la resistencia espiritual, a una resistencia humanista, de volver a darle a la gente, de reintegrarle a la gente sus rasgos humanos, justamente, que era lo que justamente los nazis querían quitar. Y esta palabra en alemán, que significa actividades recreativas, fue algo que permitieron los nazis y que promovieron de alguna manera. Entonces en Teresín lo que vemos que sucedió, y hubo diferentes etapas obviamente, pero lo que vemos que sucedió fue, había una parte de
actividades que estaban permitidas, otra parte que eran totalmente clandestinas, y hubo un momento cuando se filma, se intenta filmar esa película sobre Teresín y cuando se prepara el embellecimiento, entre comillas, del gueto para la visita de la Cruz Roja, donde claramente inclusive se facilitan estas actividades. Pero toda la gran cantidad de artistas y de intelectuales que hubo en Teresín y de la gente amante del arte, aunque hasta ese momento no se hubieran reconocido como artistas, tenían hambre de todo eso y eso los hacía sentirse vivos, aunque sea por un rato. Quiero leer rápidamente porque yo estoy trabajando aquí, todo lo que voy a decir son testimonios de sobrevivientes que participaron de estas actividades. La cultura y la civilización no están directamente relacionadas. En el fragor de la guerra vivíamos en un campo de concentración que había sido bárbaramente inventado y bárbaramente mantenido. Y bárbaro acá se refiere al origen de la palabra bárbaro en griego, los otros, los extranjeros, los que no pertenecen a esta comunidad, está usado muy adrede. Estábamos encerrados como ganado, dormíamos en unos camastros miserables de 3 pisos, comíamos nuestras raciones de pie, con utensilios de lata, usábamos letrinas inmundas, vivíamos con el terror permanente de ser transportados a la cámara de gas. Pero cada día había educación ilegal para los niños, cada día había representaciones teatrales, conciertos, conferencias, cada día llegaban noticias de afuera que rápidamente se difundían y cada día había una gran confianza en que nada nos podría someter. El hambre por formar parte de la vida cultural no era menos anormal que la estructura de toda la sociedad del gueto. Había una suerte de grandeza adusta en eso. No sería estar muy alejado de la verdad si se lo toma como una medida del indestructible deseo de vivir. Pero no debemos olvidar que también había condiciones objetivas que permitieron la proliferación de la cultura que era impensable en Dachau o en Auschwitz. Y esa era una característica justamente del gueto. Músicos profesionales, actores y cantantes habían llevado consigo sus repertorios y había amateurs, amigos del arte, que habían hecho lo mismo. Esperaban sacar algo bueno de la repentina disrupción del modo en que se ganaban el pan, pensando que a partir de ese momento se podrían dedicar más a sus inclinaciones que antes. Lo que acabo de decir, estas personas estaban después de todo camino a un campo de concentración, podría sonar insano. Estos amantes del arte parecían estar un poco locos, pero su locura poseía rasgos muy comprensibles. Una cosa que se señala también, que señala Fried, es que había gente que, por ejemplo, había llegado al gueto, habla en particular de una persona que era abogado, pero que en realidad nunca había deseado ser abogado. Saben que en la República Checa hay toda una cultura de títeres de madera, una tradición centenaria, y este hombre en Teresín tuvo la oportunidad de dedicarse a los títeres. Por supuesto que se trabajaba durante todo el día, no es que los artistas solo eran artistas, sino que trabajaban todo el día, ¿no es cierto?, en los trabajos que tenían que hacer indicados por los nazis, y durante la noche ensayaban y se producía, digamos, toda esta actividad artística. Y esta persona en particular, que sobrevivió, cuando volvió a la vida civilizada, cuando terminó la guerra, se dedicó al teatro de títeres y logró, digamos, ser feliz de esa manera. Y esos eran esos milagros que sucedían en Teresín. Acá vemos a Pepe Tausig, y acá quiero hacer una nota. Había conferencias todos los días, tanto para los jóvenes, los niños, los adultos, y como en cualquier otro gueto, en cualquier otro campo, había gente con distintas ideologías y formas de pensar. En el caso de Tausig era comunista y la cita de acá que hace a una obra de Zweig, del soldado Zweig, me confundí, está hablando de cuando se enteran que los nazis habían perdido en Stalingrado. Y es el momento, que por supuesto no lo sabían, es el momento en que la guerra militarmente se da vuelta, ¿no es cierto?, cuando los nazis tienen que empezar a retroceder hacia el oeste. Entonces él simplemente cita algo de Zweig, de la obra de Raval, y dice, como muchos de ustedes saben, es fácil entrar pero muy difícil salir. Eso es verdadero arte militar.
todos entendieron la broma de inmediato, hubo una carcajada y la conferencia terminó. Y estas eran las cosas que pasaban en Terezín. Acá vemos a Carol Schwenk, que fue uno de los primeros en llegar a la construcción del gueto de Terezín a fin del 55 e inmediatamente estableció un cabaret. Un cabaret, saben que es un género que era muy común en Alemania, en Austria, en la República Checa, con mucho humor, y a la derecha ven una obra del pintor de Peter Kien, donde lo que hace es retratar el ensayo, ¿no es cierto?, un ensayo de teatro. Lo que es importante decir es que sobre todo en las artes visuales, lo que se pretendía, si bien hubo también artistas que pintaron o diseñaron paisajes, etc., pero en general lo que se intentaba era dejar testimonio de lo que sucedía y lo que se veía en Terezín. Y esto es muy importante porque vamos a hablar después del hacer de los artistas. Carl Schwenk también escribió el himno de Terezín, del que acá solo cito una pequeña parte, pero que era, digamos, algo que realmente transmitía lo que la gente pensaba en Terezín y el deseo de vivir y la utopía de que eso terminara muy rápidamente. Cuando hay deseo, hay una salida, unamos nuestras manos, sobre las ruinas del gueto nos reiremos. En este caso, František Zelenka, que era también un gran diseñador y artista, y lo que vemos acá, lo que ven abajo citado, El último ciclista, fue una de las obras con mucho humor, muy satírica, muy famosa en Terezín, porque en realidad hacía de una manera, por supuesto, dando un rodeo, hablaba del último ciclista, y había un dicho muy famoso, muy popular, que era que los judíos y los ciclistas son los responsables de todos los daños ocasionados, ¿sí? Entonces, en la obra de lo que se hablaba era, no había un Führer, sino que era una mujer que regía, entonces quería eliminar a todos los ciclistas, pero hubo uno que quedó un poco retrasado, ¿no? Digamos, como quedó más atrás en la caravana de ciclistas. Y ahí surge un problema, porque si matamos al último ciclista, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y esa era, digamos, la alusión, entre otras cosas, a lo que sucedía en Terezín. En cuanto a la censura, y acá es bueno decirlo, los nazis en general, de las obras que se escribieron en Terezín, no tenían mucha injerencia. Sí, el consejo, digamos, que regía, de judíos que regía Terezín, porque por supuesto temían represalias que eran muy severas, no solo la tortura, sino el transporte, ¿no? Acá vemos una foto de František Zelenka, bueno, y acá lo que les decía antes, el cabaret comenzó con la construcción del gueto, o sea, desde el comienzo hubo un afán de cultura, un afán de trascender. Estaban prohibidos los aplausos, obviamente, porque muchos eran clandestinos totalmente, y Jana Jedova, que era ya una artista, una actriz, fue la encargada del primer cabaret femenino, y ella en sus memorias dice que como que las mujeres también tenían el derecho de expresarse y de contar qué les pasaba, ¿no? Y dice acá, hablábamos abiertamente en el escenario acerca de temas candentes, y eso era lo que le interesaba a nuestra audiencia. Las escenas que daban en el clavo eran siempre las más populares. En nuestro caso era un sketch sobre la pequeña Sara, que después de la liberación fue internada en un hospital psiquiátrico porque había llevado los buenos hábitos del campo a la civilización, y la civilización eso obviamente no lo toleraba. ¿Cómo se puede hablar de un gran hambre de cultura en un lugar en el que no había suficiente pan para comer? Y esa es la gran pregunta, lo que decía al comienzo. El héroe, el cómico, el amante, se quitaban la pintura grasosa de la cara y se iban a empacar sus cosas para el viaje y el retorno, pero la obra debía continuar. Y esto es lo que pasaba continuamente en Terezín. Probablemente sobre la ópera Brundibar, la ópera para niños, que fue filmada en la película que filmaron los nazis, una de las presentaciones, lo que sucedía era que después de cada presentación, muchos de los niños lamentablemente eran subidos al tren, transporte hacia el este,
y se reponían, digamos, los papeles con otros niños. Esto era lo que sucedía y lo que la gente veía. Desde el escenario luchaban por mantener los valores éticos y morales. La pérdida de la dignidad humana podía quebrar mucho más fácilmente a los prisioneros que el hambre, el trabajo esclavo y los castigos físicos. Una función podía transformar una infinidad de transportes con números y sin nombres en una comunidad humana entusiasta, tal vez solo por 2 horas. Y esta chispa ofrecía luz y calor durante varios días. Creo que este es el regalo más importante que el teatro checo pudo darle a su público. Por eso les decía que estoy todo el tiempo aquí trabajando con testimonios de sobrevivientes. Y estos testimonios que estoy mencionando aquí los he extraído de un libro que se publicó en la República Checa en 1960, hecho por sobrevivientes, obviamente, en un momento difícil. Fue editado por la comunidad judía de Praga, en un momento difícil donde el régimen comunista en realidad recordaba una parte de lo que había sucedido en el gueto de Terezín y durante la guerra, dejando un poco de lado el tema, obviamente, de la comunidad judía por la situación histórica conocida de lo que sucedió en la Unión Soviética y en los países de la órbita comunista después de terminada la guerra. Bueno, en el caso de los pintores de Terezín, estos cuatro grandes artistas, Friedrich Fichte, Otto Ungar, Felix Bloch y Leo Haas, ellos fueron comisionados por los nazis y tenían un gabinete de trabajo donde hacían esquemas, diseños, pero también era un lugar donde concurrían niños, jóvenes, adultos con inclinaciones artísticas para hacer obras visuales. Y lo que descubrieron es que había unas maderas que se podían abrir y ahí empezaron a guardar todas las obras que crearon como testimonio y que después fueron usadas, varias de ellas en el juicio a Eichmann en Jerusalén y en los juicios de Frankfurt posteriores. Lo que vemos, bueno, acá a la izquierda una semblanza de Fichte hecha por Peter Kien y una obra, digamos, la representación de una obra. El tema del ático, que era en general donde saben que los nazis en Alemania les habían vendido a los adultos mayores, ancianos, que Terezín era un spa y que entonces si pagaban iban a tener vista al lago, que iban a tener ciertos privilegios. Por supuesto que esto no fue nunca, de ninguna manera fue eso, y que en general cuando llegaban los ancianos o no ancianos eran digamos, tenían que permanecer en un ático. Muchos de ellos murieron en esos áticos, no lograron sobrevivir. De hecho, Elena me comentó que su abuelo, checo, no alemán, ella lo había visto en el ático. Ella misma, que era muy jovencita, tuvo como unos días como de niebla mental, de no saber dónde estaba ni qué pasaba, a pesar de que sí sabía lo que pasaba, y que a su abuelo lo vio caminando perdido entre las calles del gueto, y bueno, lamentablemente después murió. Y esta es una escena es un cuadro de esa escena, ¿no? Típica. Otra. Como vemos, en general, en este tipo de obras, se usa una paleta muy oscura, ¿no es cierto? Casi como, no diría barroca, pero sí por el tema de la luz y de la oscuridad, ¿no? Y esto era importante, digamos, las obras que quedaron guardadas como testimonio de lo que sucedía. La otra cosa es que en Terezín se conocían, llegaban noticias del exterior, no es que no se sabía lo que sucedía, o sea, había toda una cadena como de rumores, o sea que la gente estaba muy informada de lo que pasaba. Por eso lo que decía la actriz Sedova, ¿no es cierto?, que aunque fueran 2 horas, que después muchas de esas personas subieran a un transporte sabiendo lo que les esperaba, pero esas eran 2 horas que cambiaban la vida y que le daban impulso de vida a los que quedaban en el gueto. Acá esta en particular, bueno, había cierta gente que tenía privilegios dentro del gueto y que vivía mejor, y esta es una obra justamente satírica sobre los que viven con beneficios y los que viven
¿no? Debajo de esos beneficios, que no tienen ningún beneficio, que comen menos, que están hacinados frente a otros que tenían ciertos privilegios. Y esto creo que hay que señalarlo porque yo siempre digo que a veces nosotros contemporáneos de alguna manera queremos tranquilizarnos pensando que bueno, en Terezín hubo mucho arte, en Terezín pasó tal cosa, en otros guetos pasaban otras cosas, pero la realidad es que, como dice Primo Levi, todos formamos parte de esa zona gris, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay gente que se aprovechó de ciertos beneficios y hay gente que fue muy solidaria cuando pudo, hubo absolutamente de todo. Pero la realidad era esta, la gente vivía de esta manera, no de la otra. Bueno, este es un libro que creó para su hijo y que Tommy Frita Haas fue adoptado por Leo Haas, o sea, Frita murió, no sobrevivió y fue adoptado por Haas. Y entonces lo que dice es, lo único que me queda, que me pertenece, que fue hecho solo para mí, es mi libro, un libro de mi padre. En ese libro puedo sentirlo, sus lágrimas, su esperanza, su miedo. Bueno, Leo Haas, sobreviviente. Bueno, acá vemos, digamos, el diseño, la ilustración que él hace sobre cómo funcionaba ese gabinete de los artistas, donde había otra gente también. Me voy a apurar un poco para no perderme nada. Y lo que vemos continuamente en estos artistas es el testimonio, digamos, dejar testimonio de lo que sucedía. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron recreando escenas que se veían habitualmente en el gueto de Terezín. Otra vez un ático, fíjense cómo entra la luz, ¿no es cierto?, desde el techo, y cómo la gente está en posiciones, ¿no es cierto?, de haber perdido la esperanza, de no saber qué iba a suceder, con mucha desilusión. Pero también esto, también dejar retratos, como si se sacaran, digamos, fotografías de las personas que transitaron por Terezín, ¿no?, para recordar sus rostros, sus expresiones, etc. Hubo muchos retratistas entre los artistas. Aquí vemos un acto litúrgico que también sucedía en Terezín. Hubo muchos, la llegada, ¿no es cierto?, la llegada al gueto, la larga caminata, y aquí vemos, bueno, una escena típica del soldado cuidando frente al cuartel de la Gestapo. También aquí una beta cómica de Haas, ¿no es cierto?, que era un hacedor de tiras cómicas, había sido previamente, y donde vemos a la Iglesia Católica, el Papa, de alguna manera encubriendo, diría yo, esa es la palabra, lo que sucedía no solo en el gueto, sino durante el genocidio, en acción. Y aquí se refiere esta ilustración a lo que sucedió en Lissice, espero haberlo pronunciado bien. Heydrich fue asesinado por un comando de la resistencia checa que había llegado desde Londres, y entonces fue asesinado en unas colinas, llegando a la parte histórica de Praga, y ese asesinato costó la vida de toda la población de este lugar, porque se descubrió por una carta de una de las novias de uno de los combatientes de los resistentes que eran de este lugar, Entonces los nazis fueron a ese lugar y, salvo a unos pocos niños que consideraban que daban el perfil ario, asesinaron a todo el mundo, destruyeron absolutamente todo, hasta el cementerio, no quedó nada. Rescataron a esos niños y rescataron unas ovejas con vida, obviamente las rescataron y las llevaron a Terezín. Bueno, en el caso de Otto Ungar también estamos viendo el testimonio, en este caso es la llegada de los niños del gueto de Bialystok, que estuvieron un tiempo en Terezín. En ese momento, cuando llegan estos niños, de esta manera que lo vemos aquí, todo el mundo se tuvo que, digamos, no pudieron tener ningún contacto, estuvieron apartados en un lugar para que no pudieran comentar de lo que habían sido testigos, lo que ellos habían sido testigos.
después fueron trasladados. Y bueno, vemos aquí sí con un poco más de color, porque obviamente cada artista tenía su impronta y su forma de trabajar, pero siempre las escenas nos remiten a los testimonios, ¿no es cierto?, de lo que se veía. Y esto sirvió, por eso insisto con esto, como pruebas en el juicio a Eichmann en Jerusalén y en el juicio en Frankfurt también, posterior en los años 60. Hubo un escritor ya fallecido, Lustig de apellido, que estuvo en Auschwitz, y él escribió una serie de novelas muy relevantes, también testimoniales, con algo de ficción, pero también testimoniales. Y él comentaba que cuando volvió a Praga, con 18 o 19 años, se cruzó en la calle con un profesor que había tenido cuando estudiaba, y le empezó a comentar lo que había visto en Auschwitz. Y por supuesto que lo que sucedía, sobre todo al principio, en los primeros años, primeras décadas, la gente se negaba a creer que eso había sucedido. Por eso la importancia de los testimonios gráficos, visuales, de los testimonios escritos, ¿no es cierto?, de todo lo que quedó escrito. Digamos, es como que uno puede decir que los artistas, los historiadores, los intelectuales, o gente que no lo era, que se dedicaron en este gueto, en otros guetos, en otros campos también, a dejar testimonio como el gueto de Varsovia, que quedó enterrado, ¿no es cierto?, pero bueno, con la esperanza de poder ser rescatado y que se conociera la verdadera historia de lo que había sucedido. Bueno, en este caso Felix Bloch, también del grupo de artistas de Terezín, Karel Fleischmann, que también tuvo una importante labor, digamos, como también con humor, ¿no es cierto?, haciendo retratos, pero también dejando testimonio de cómo se vivía, ¿no? Y acá tenemos una artista mujer, Eismanova, de la vida cotidiana en Terezín, porque justamente como Terezín parecía, de hecho era una ciudad, entonces daba ese perfil, por ejemplo, cuando se prepararon para la llegada de la visita de la Cruz Roja, cuando filmaron el intento de esas varias películas que intentaron hacer. Lo que no se contaba es que esa gente que estaba vestida y sentada en un bar y como si vivieran una vida normal, previamente habían tenido que limpiar las calles del gueto con cepillos de dientes, ¿no es cierto? Esa parte no se veía en las películas de los nazis, pero sí quedaron testimoniadas, ¿no? Sí quedaron testimoniadas. Acá es muy importante ver en obras como estas justamente los rostros de las personas. De eso dan testimonio. Bueno, en el caso de este artista, que era un niño, un joven cuando llegó a Terezín y se convirtió en un artista en Terezín, estas eran las cosas, ahí está testimoniando en el juicio a Eichmann en Jerusalén, usando parte de la obra gráfica, ¿no?, visual. Lo que ven a la derecha es a Friedrich Hirsch, que era una persona muy carismática alemana, que fue trasladada con un grupo de familias. En realidad hubo dos traslados importantes en 1943, en 1944, fueron trasladadas a Auschwitz-Birkenau y se creó, Mengele creó ahí intentó crear una réplica de Terezín para la visita de la Cruz Roja. Lo que Friedrich consiguió durante un tiempo es que tuvieran unas condiciones de vida un poco mejores, pero de ese contingente de adultos y de niños que viajó, la mayoría obviamente fue asesinado. En el caso de Yehuda, no, él fue, a pesar de que era menor de 15 años, pero logró, mejor dicho, tenía 15 años, aparentó que tenía más, fue, llevado a trabajar, y lo que hizo fue dejar testimonio visual de lo que vio en Auschwitz. Y una de las obras, a la izquierda vemos una obra, por supuesto, más infantil de él, ¿no?, un recuerdo de ese niño apenado, y a la derecha lo que vemos es un retrato de su padre, que obviamente fue asesinado en Auschwitz, saliendo de una chimenea.
en Auschwitz. Y lo que dice es que se lo dedica a este educador porque es el que le restauró la fe en la humanidad una vez que fue liberado y que quedó huérfano. Después se trasladó a Israel y creo que sigue viviendo en Israel. Y lo que dice es: nunca quise ser un profesional de los campos de concentración, como diciendo, yo era un artista y soy un artista, y me tocó dar testimonio de eso con mi arte. Acá vemos obras de Peter King y de nuevo un autorretrato a la izquierda, retrato de una mujer en azul, para dejar justamente testimonio de esos rostros, de esas expresiones. Quiero citar muy brevemente aquí a Didi Huberman, el gran teórico, porque dice que la imagen no resucita nada, no consuela de nada. Por eso antes decía que muchas veces, yo siempre hago esta aclaración, no nos tranquilicemos nosotros contemporáneos diciendo cuánto arte hubo en Telesín. Eso fue muy bueno, pero no podemos dejar de lado lo que sucedió, lo que esa gente padeció. Solo es redención en el segundo, tan precioso en el que ocurre. Es una manera de expresar el desgarro del velo, pese a todo, pese a que todo vuelve a taparse de inmediato, con un velo en lo que Walter Benjamin llama la desolación del pasado. Y el mismo Benjamin: aquellos que vengan después de nosotros, no les pedimos gratitud por nuestras victorias, sino una rememoración de nuestros fracasos. La consolación consiste en esto, la única consolación que se otorga a aquellos que no tienen ya esperanza de ser consolados. Y yo creo que el otro día se hablaba del tema de la redención en Benjamin. Yo creo que mi interpretación, por lo menos, es que, por eso puse esta cita, ¿no es cierto?, que es esa redención del recuerdo, ¿no es cierto?, de volver a traerlos al presente, de volver a traerlos al presente. Quiero pasar rápidamente a lo que sucedió con los niños en Telesín, toda la actividad educativa, artística que hubo, ¿no? Una de las grandes promotoras fue Friedel Dicker, que llegó a Telesín porque, bueno, era alemana, después vivió en Austria, vivió en la República de Checoslovaquia, fue enviada a Telesín. Era, digamos, una gran artista que había formado parte de la Bauhaus, entre otras cosas, y una gran docente de niños y de jóvenes. Entonces aquí hay citas de sobrevivientes que, digamos, lo que ponen de manifiesto es no solo la esperanza que les dio de vida, ese hambre de vida, ese hambre de trascender humanamente, sino toda la forma, digamos, con que ella encaró el tema del arte con los niños. Entonces, se conserva porque ella lo conservó y porque ella llegó con su maleta de 50 kilos llena de materiales para trabajar, porque era una artista realmente profunda de corazón, con una fe y una esperanza increíble en el poder transformador del arte, ¿no? Entonces, en realidad lo que ella trabajaba era con ejercicios de color o hacía reproducir a la manera en que podían los niños grandes obras del arte tradicional, y bueno, quedaron guardados. Y este en particular, el de Gaby Freyová, lo puse en particular porque Gaby Freyová venía del gueto de Holitze, donde estaban la familia Rubicek, que nombré al principio, y en esa escuelita clandestina de la que les hablé, bueno, ella formó parte también, y aquí la vemos a la derecha, esa es Gaby. Y cuando yo vuelvo de este segundo viaje, perdón por la anécdota personal, pero es trascendente, traigo una pequeña piña, no sé cómo se dice, el fruto del árbol del pino, no sé cómo se dice aquí. O sea, a cada hermano Rubicek le traigo un pequeño recuerdo del lugar donde habían vivido. Y a Tomás le doy esa piña, y él lo que hace es la huele, y tenía una foto de Gaby Freyová que me habían dado en Holitze, una investigadora que hay en Holitze. Entonces se la muestro y él me dice: yo le acompañé hasta la estación, todos fuimos hasta la estación, y yo tenía ganas de subir al tren también. Yo también quería ir con ellos, con mis amigos, con mis compañeros. Pero Gaby, me arrepiento, dice Tomás, yo tenía 11 años, ella tenía 10, me arrepiento por ese beso que no le di, con lágrimas en los ojos, por eso quería
traerla personalmente. En el caso de Helga Hoskova Besová, sobreviviente, su padre le dijo, porque era muy talentosa como niña, como artista infantil, tenía ya un gran talento, entonces su padre le dijo, le encargó, dibuja todo lo que veas. O sea, le encargó que dejara un testimonio visual. Y esto es lo que vemos, ¿no es cierto?, con una pluma o con un trazo infantil en un sentido y en otro sentido, en cuanto a la composición, muy maduro, muy, digamos, de un artista consolidado. Esta escena en particular es interesante porque estos carros, que eran carros para llevar ataúdes de muertos, se usaban para trasladar cadáveres y para trasladar la comida también. Eso es una escena típica de Telesín también. ¿Ven? El mismo carro usado en un sentido y en el otro. Y esta es una foto del artista contemporáneo, obviamente en Praga, con la famosa mariposa de Telesín, como símbolo de Telesín, ¿no? Esto del libro que después fue una compilación de las ilustraciones y de los poemas de los niños y jóvenes, ya no existen mariposas aquí. Este es el poema, lo voy a pasar muy brevemente porque se me acaba el tiempo, sobre la mariposa que ya no vive en el gueto, que no puede vivir en el gueto. Una breve mención a Peter Ginz, que fue también un niño joven muy talentoso, uno de los creadores de la revista Bedem. En Telesín hubo muchas revistas de niños, no solo Bedem, tal vez es la más conocida, la que tuvo más difusión, pero este niño cuando llega, adolescente, cuando llega a Telesín, ya había escrito varias novelas, tenía realmente un talento descomunal. Lamentablemente fue asesinado. Y llegamos a la ópera que la mayoría de la gente conoce, ¿no es cierto?, por las escenas de la película famosa de los nazis, Brundibár. Esta ópera en realidad había sido escrita antes, pero fue puesta en Telesín, y estos eran los afiches que se creaban. O sea, todas las puestas en escena tenían teatro, ópera, cabaret, tenían los afiches correspondientes, o sea, se recreaba realmente el mundo como era fuera del gueto, el mundo como era en la cultura que había conocido hasta ese momento. Bueno, esta es una de las fotos famosas, ¿no es cierto?, de la no sé si voy a poder, si estoy conectada, sí, a ver si podemos escuchar. No sé, Cosette, si me ayudas o... Ahí, perfecto. No se escucha, ¿se escucha? Pero no se escucha. No. Sí, claro. Perdón, esto era filmado justamente cuando se intentó hacer la película de propaganda, ¿no es cierto?, nazi. Tengo que salir de aquí ahora. Perdón, gracias, José.
Bueno, Rafael Schachter, a quien llamaban Rafi, era ya un gran músico cuando llegó a Teresín, director, y fue el gran animador de la vida musical en Teresín. De todo lo que acá lo que vemos es una foto de la puesta del Requiem de Verdi, que se puso varias veces, y en realidad lo que comentan es que ensayaban todos los días, o sea, no eran puestas, ya sea de cabaret, de teatro, las representaciones musicales con coro, con voces o instrumentales, nada era improvisado. O sea, los artistas y los amateurs trabajaban todo el día, ¿cierto? Era un campo en ese sentido Teresín, y de noche ensayaban. Eso no estaba permitido, no es que estaba total, ¿no? Que tenían toda la libertad de permitir, de ensayar o de hacer su trabajo artístico, pero tenían un sistema de advertencias y de señales si se acercaban, digamos, algún guardián nazi. Había guardias checos también, y los guardias checos eran fáciles de sobornar, por eso entraron, digamos, en forma ilegal, obviamente, correspondencia, algún tipo de otro tipo de materiales, ¿no? O de un poco de comida o de ropa, de esa manera. Bueno, Gideon Klein, que fue un gran compositor, y uno se pregunta, no, es imposible no preguntarse cómo, cómo era posible crear enormes obras en Teresín. A ver si puedo pasarlo para que escuchen. Voy a estar en la misma situación. Bueno. Bueno, simplemente estoy yendo para el otro lado. Bueno, Víctor Ullmann, también enorme compositor, que entre otras cosas creó El Emperador de la Atlántida, también una ópera para niños y jóvenes en Teresín. Y acá, bueno, no lo voy a pasar, es una representación posterior también. No la quiero pasar. Y esto me resulta interesante ya para ir completando un poco la presentación, de Arnold Weiss, también otro músico. Dice, cuando era niño podía silbar muy bien, inclusive haciendo dos voces, y a veces silbaba sin ser consciente de que lo hacía. En la letrina, un hombre anciano me llamó. Oye, jovencito, ¿sabe lo que está silbando? Por supuesto, le dije, el cuarteto número 1, Rasumovsky, de Beethoven. El hombre se me acercó con lágrimas en los ojos y se presentó. Era un antiguo miembro de la Filarmónica de Berlín y también había sido primer violín de la ópera Busti. Empezó a silbar la primera parte y yo silbé y tarareé los otros 3 instrumentos. Ese fue mi primer cuarteto de Teresín. Y estas eran las cosas que sucedían, los encuentros que sucedían en Teresín. También hubo música de jazz en Teresín, mucha música de jazz. En este caso, Friedrich Weiss, que fue uno de los grandes animadores de la música de jazz, que por supuesto, recuerden que para los nazis el jazz estaba totalmente prohibido porque era música de una etnia a la que ellos despreciaban, así que era algo que no estaba absolutamente nada permitido, no estaba permitido en absoluto. Y por último quiero terminar con una cita del gran Ernst Bloch, por el tema de la utopía y por la relación que tuvo con la música en particular, porque muchas veces yo me pregunté, pero cuál es el propósito del arte y por qué y para qué. El propósito del arte es dar forma a un primer plano de posibilidades que aún no se realizan, y esto para mí es lo importante, ¿no? Que aún no se realizan.
El arte alcanza su objetivo al llevar el material hasta el extremo más alejado de la expresión, por medio de la exageración y la fantasía, dando así a lo que aparece en sus imágenes un carácter decisivo del cual carece la realidad mundana. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Magdalena. El arte en el gueto de Terezín, una experiencia de humanidad, de supervivencia y humanidad. Magistral conferencia y esperamos seguirla a Magdalena en todas sus actividades. Aquí esperamos también programar un curso en educación continua que impartirá la profesora Magdalena, así que pues seguiremos siguiendo su trabajo.